Bienvenidos a todos. Bien, quiero comenzar pidiéndote que te imagines algo, ¿está bien? ¿Sí o no? ¿Me apoyan con esto? Ok. Por favor, imagínense esto, ¿sí? Imagínense que son jóvenes otra vez. Sí, no quiero ofender a nadie. Pero... A ver, vamos a hacer este ejercicio mejor, ¿está bien? ¿Sí? Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos y por favor ayúdenme a imaginarse esto. Imagínense que son jóvenes otra vez, que viven en casa de sus papás. Imagínense que es invierno, se siente el frillito. Es viernes además. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya hiciste planes para salir con tus amigos, tus amigas. Te bañaste, te cambiaste, te pusiste esa blusa o esa playera que era la chida de ese tiempo, ¿no? La mera mera. Ya estás a punto de salir, vas, agarras las llaves, agarras tu teléfono, tu cartera, tu bolsa. Y en eso, como un estruendo, se escucha algo que lo llena todo en la casa. Se escucha la voz de mamá o la voz de tu papá que te dice: hijo, hija, ponte suéter porque te vas a enfermar. Y luego te dice: y me avisas cuando llegues. Entonces ya te pones tu suéter y te vas. ¿A cuántos les tocó pasar por esto? Puedes abrir tus ojos. ¿Cuántos les tocó pasar por esto? Ahora, ¿quiénes son los que dicen a alguien que se ponga suéter? ¿Qué creen ustedes que es lo que está detrás de este ponte suéter porque te vas a enfermar o de este asunto de avisas cuando llegues? Amor, pero ¿qué más? Preocupación, ¿no es cierto? Algo de preocupación. Autoridad, control, ¿no? Tiranía, no. Preocupación, ¿no es cierto? Creo yo que hay una genuina preocupación en esto. Ahora, habrá quienes se preocupen por el suéter del niño y que no se enferme, y habrá quienes tengamos otro tipo de preocupaciones. Lo cierto es que todos tenemos preocupaciones por algo, ¿sí o no? Todos tenemos preocupaciones y nos sentimos constantemente preocupados por algún asunto, ¿no? Y mira, en muchas ocasiones, y de hecho creo que Sergio lo hizo hoy en la mañana también, creo que en muchas ocasiones los que estamos acá les animamos que dejen sus preocupaciones afuera, ¿no es cierto? Que nos concentremos, que no nos distraigamos, que busquemos alabar a Dios, disfrutar su presencia, escuchar de Él. Pero yo quiero pedirte en este tiempo que nos queda, yo quiero pedirte lo contrario. Yo quiero pedirte que pienses y traigas a tu mente y a tu corazón todo lo que te preocupa el día de hoy. ¿Qué preocupaciones tienes el día de hoy? Quizás es tus deudas, un asunto económico, un asunto familiar, un asunto de tu matrimonio, un asunto de tu futuro que no sabes qué va a pasar, con tu novio, con tu novia. ¿Qué te preocupa el día de hoy? ¿Cómo te hace sentir esa preocupación? Pues preocupado, pues sí. Inquieto, inquieta, ¿no? Frustrado, impotente, ansioso, ansiosa, distraído. ¿Cómo te hace sentir esas situaciones que te preocupan? Y déjame decirte algo con respecto a, no importa qué sea tu preocupación el día de hoy o lo que te tenga inquieto, déjame decirte algo, por favor. No tenemos el control. No tenemos el control, pero Dios sí lo tiene.
Tú y yo no tenemos el control, pero Dios sí lo tiene. El mensaje de hoy se titula, o lo he titulado, Preocupados. Y tú puedes leer preocupados o puedes leer pretachado y ocupados aparte. Yo no sé qué es lo que tú puedas leer ahí, pero es el título del mensaje y quiero animarte a ver que ante aquellas cosas que nos preocupan, que nos ponen ansiosos y que nos inquietan, no tenemos el control, pero Dios sí lo tiene. Y que en lugar de preocuparnos, hay algunos asuntos en los que tú y yo podríamos estarnos ocupando. Y deberíamos ocuparnos para entonces poder navegar y poder seguir caminando en esta vida, en situaciones y en un mundo que constantemente estamos preocupados, ¿no es cierto? Pero hay algunos asuntos que debemos atender. Por favor, abre tu Biblia y acompáñame en Primera Carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Vamos a leer. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Me acompañas a orar? Padre, gracias por tu presencia y gracias por tu amor con nosotros, Señor. Gracias porque podemos venir delante de ti y alabarte y cantarte, Dios, y podemos venir y escuchar tu voz a través de tu palabra, de las Escrituras, Dios. Padre, gracias que tú eres el que nos tiene aquí, Señor. Y no queremos irnos sin haber escuchado algo de ti y haber recibido algo de lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Padre, yo te pido que tú nos hables, que tú bendigas este mensaje, Señor, que abras nuestro corazón y nuestra mente para poder escucharte, Dios, y recibir todo lo que tú nos quieres mostrar el día de hoy a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos. Reta nuestro corazón, reta nuestra mente. Y síguenos llevando al carácter de Cristo. Muchas gracias, Señor, por lo que haces y lo que harás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mira, quiero darte un poco de contexto acerca de esto que leímos, porque es importante. Esta es una carta que el apóstol Pedro envió a 5 regiones o 5 provincias, 5 áreas que estaban en Asia Menor. Asia Menor básicamente es lo que hoy es Turquía, ¿sí? El apóstol Pedro es ese Pedro que andaba con Jesús, ¿no? Que fue escogido por Jesús, uno de los primeros discípulos. El apóstol Pedro es ese que negó a Jesús. ¿Habrás escuchado esto? ¿No? Ese mismo Pedro es el que escribe esta carta. Ahora, se cree que esta carta fue escrita en Roma entre el año 62 y el año 65 después de Cristo. Ahora, esto es importante porque si tú sabes un poco de historia acerca de la historia de la iglesia o demás, en el año 64 comenzó una persecución en contra de los cristianos. Porque el emperador Nerón, básicamente hubo un incendio en Roma muy grande que destruyó y todo lo demás, y Nerón a grandes rasgos Nerón se lo atribuyó a los cristianos, ¿no? Y comenzó una persecución en contra de los cristianos. Entonces, esto sucede en el año 64, como en el verano del 64, junio, julio, por ahí creo, si no recuerdo bien el mes, pero algo por ahí. Mi opinión es que esto fue escrito, se cree que la ventana del tiempo es entre el 62 y el 65, por ahí. Yo opinaría que está en el 64, en algún momento del año 64, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque en esta persecución, sí, esto es lo que adorna esta carta, eso es lo que está detrás de esta carta. La persecución a los creyentes. Ser cristiano ya había sido declarado un delito dentro del Imperio Romano y ya comenzaba el profesar una fe cristiana, ya comenzaba a cobrar vidas y ya había creyentes que comenzaban a ser asesinados por su fe. Con todo esto en mente,
¿Tú crees que los cristianos de aquel tiempo no tenían de qué preocuparse? ¿Crees que se iban a dormir súper tranquilos y ay, nos vemos mañana, ¿no? Y ponme mi ruido blanco de lluvia y me voy a dormir y ahí te... Claro que no, ¿verdad? Y menos cuando sabían que en cualquier momento podía llegar el Imperio Romano a su casa, tocarles, llevárselos a ellos y a su familia y darles cuello a todos. Y se sabe históricamente las muertes tan horribles que le dieron a los creyentes en esa persecución. Entonces, claro que tenían de qué preocuparse. Y seguramente a más de alguno, esta situación de la persecución le robó la paz, lo llenó de ansiedad, lo llenó de preocupación. Claro que sí. Y es en este cuadro en donde Pedro envía esta carta. Pareciera que el consejo de Dios en esto que escribe o que envía Pedro, ¿no? A través de Pedro, pareciera que el consejo de Dios es: hey, esto está sucediendo o va a suceder, esta persecución es real y la van a vivir. Y yo sé que ante esta situación se van a sentir ansiosos, preocupados, pero esto es lo que deben de hacer y es lo que leímos nosotros. Pedro envía esta carta para animarlos, para hacerles ver cómo es que un creyente debe de comportarse ante situaciones adversas como una persecución, hostiles, que atentaban contra ellos, pero que además ellos no merecían. ¿Cuántos de nosotros sabemos con certeza que, de veras, cuántos creemos sí o sí que situaciones que van a llegar a nuestra vida, adversidades y dificultades van a llegar porque van a llegar? ¿Sí o no? Hostiles, que se sienten que atentan contra nosotros, que atentan contra tu paz, contra tu familia, contra tu integridad. Estas situaciones llegan porque llegan. Y si tú no estás en una de estas, no leo el futuro, pero te digo, seguramente van a llegar. De veras. Pero acuérdate que en estas situaciones tú y yo no tenemos el control, pero Dios sí lo tiene. Pero Dios sí lo tiene, y en lugar de preocuparnos, hay asuntos que debemos de tratar y debemos ocuparnos en medio de estas situaciones. Vamos al primer punto, por favor. El primer asunto que debemos ocuparnos es: seamos humildes delante de Dios. Dice, humíllense. Y esta palabra de este verbo humíllense pareciera que sería algo como: tú humíllate, ¿no es cierto? Tú hazlo, tú humíllate, tú hazlo por ti mismo. Pero mira, en la gramática de este texto, esto es importante, porque este verbo está en una voz pasiva. Ahora sí, te explico de qué se trata esto. La voz pasiva básicamente es, te indica que alguien más va a hacer esa acción para el sujeto. El sujeto va a recibir esa acción, pero alguien más lo va a hacer para él. ¿Estás conmigo? ¿Sí? De manera que, algo además importante de la voz pasiva es que esto es un mandato, esto es una demanda, ¿sí? Es un imperativo, es una orden, por así decirlo. Humíllense. Pero está raro, porque si te fijas, esta demanda o esta orden es algo que alguien más debe hacer por nosotros. Esa es la idea. ¿Sí estás conmigo? ¿Cómo podemos entender esto de humíllense entonces? Bueno, no es humíllate tú por ti mismo y como tú quieras. No, esto es más bien: sean humillados. Déjense humillar. Y si te fijas, ahí ya involucra a alguien más. Alguien más que va a entrar en esta dinámica, ¿no? Déjense humillar. ¿Por quién o por qué? Bueno, el texto va a continuar y dice: bajo la poderosa mano de Dios. Déjense humillar bajo la poderosa mano de Dios. Esta idea de la poderosa mano de Dios, o de la mano de Dios, en el Antiguo Testamento la encontramos en algunas ocasiones y hace referencia a la liberación del pueblo de Egipto. Recordarás a lo mejor esta historia de Moisés, ¿no? Que va y Dios libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto por medio de Moisés y lo sacan. ¿Recuerdas esto? Bueno, en esa historia, en la Biblia, y
en otros pasajes que hacen referencia a ese tiempo y al éxodo y demás, podemos encontrar esta frase: la poderosa mano de Dios, la mano de Dios. Pero hay que tener en cuenta algo. ¿Estás aquí? ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto. Sí, la poderosa mano de Dios fue la que lo sacó de Egipto, al pueblo, a su pueblo, pero también esa poderosa mano es la que trajo destrucción para los egipcios. Esa poderosa mano fue la que llevó al pueblo a la tierra prometida, pero esa mano también fue quien los dejó 40 años vagando en el desierto y se perdió toda una generación. Esa poderosa mano es la que resucitó a Cristo Jesús, pero esa mano también es la que lo llevó a la cruz. Lo que te estoy tratando de decir es que muchas veces lo que Dios permite en nuestra vida va a ser algo de gozo, va a ser algo de alegría, que vamos a recibir, algo de libertad, que vamos a recibir con gratitud y con alegría, que Dios nos sacó de alguna situación o nos ayudó sí, pero habrá veces también que esa misma poderosa mano nos va a permitir que pasemos por pruebas, por adversidades, por dificultades, por aflicción, por sufrimiento. Y la idea de dejarnos humillar por Él, de dejarnos humillar por su soberanía, por su poderosa mano, es precisamente porque tú y yo no tenemos el control, pero Dios sí lo tiene. Tú y yo no podemos, pero Él sí puede. Y es que tú y yo podemos reaccionar en situaciones difíciles y problemas y preocupaciones. Podemos reaccionar con humildad, reconociendo su soberanía, o podemos reaccionar siendo lo contrario a humildes. ¿Qué es lo contrario a humilde? Orgulloso, ¿no? El orgullo. Mira, el orgullo se ve de muchas maneras, ¿no? Y tiene muchas caras. Creo que fue Jonathan Edwards, creo que fue, él dijo algo así como que el orgullo es un enemigo silencioso, ¿no? Que ni te das cuenta que está ahí hasta que ya te está llevando, ¿no? Y esto es el orgullo tiene muchas caras y lo podemos ver de muchas maneras en nuestra vida y en la vida de otras personas, y podemos, a veces hasta nos acostumbramos a convivir con el orgullo porque ni sabemos qué es orgullo, pero sí es orgullo. Pero en estas situaciones difíciles que Dios permite en nuestras vidas, creo que podemos reaccionar de ciertas maneras muy específicas de manera orgullosa. Por ejemplo, cuando comenzamos a cuestionar a Dios, pasamos por algún tema difícil y entonces comenzamos: Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué te hice? ¿No? Si yo ayer leí mi Biblia y mira hoy con lo que me sales, ¿no? Y lo que estoy ahora metido. Si hace 3 días me puse a orar y oré de veras con ganas por 3 minutotes y ahora mírame, ¿no? Es que ya he estado tratando de acercarme a ti, de conocerte, Dios, y ahora estoy peor que antes. Mira a esos que ni te conocen y que no les importa si creen en el Feng Shui o lo que sea, y mira qué bien les va, y a mí mírame nomás. Ahí hay orgullo, creyendo que merecemos algo, ¿no es cierto? Pero también cuando buscamos solucionar temas por nosotros mismos. Estás preocupado por algo: me preocupa tanto esta situación, pues Dios, si tú no me ayudas, yo lo voy a hacer. Me preocupa la lana, Señor, ayúdame, por favor, tengo un montón de deudas. Pero mira, me salió este negocio chueco, déjame hacerlo, recuperar poquito y gloria a Dios porque ya se saldó mi deuda, ¿no? Pues claro que no. Y ahí hay algo de orgullo, ahí hay algo en lo que, y esto es lo que quiero que notes, una alerta o algo, que un foquito ahí de que estamos reaccionando con orgullo ante Dios, es que de alguna manera vamos a comenzar a combatir en contra de Dios. Y como resistirnos, y como una lucha de yo quiero, y por qué no me ayudas, y yo merezco, y cómo le hago, y lo voy a resolver yo, y tú no me ayudas. ¿Te das cuenta? Y de alguna manera comenzamos a combatir en contra de Dios, a ver quién puede más. Pero el dejarnos humillar por Él es porque tú y yo no podemos contra Él. ¿Estás de acuerdo con esto? Es porque no podemos, es porque tú y yo no tenemos el control de las situaciones, pero Él sí lo tiene.
Y cuando nos damos cuenta de lo todopoderoso que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es soberano sobre la creación, que una hoja de un árbol no se cae sin que Él lo permita. Si tú piensas esto, entonces tú y yo deberíamos de ser o demasiado necios o demasiado orgullosos para no caer de rodillas delante de Dios y decir: Señor, yo no puedo, yo no tengo el control, pero tú sí lo tienes. Me encanta la historia de Job. ¿Has escuchado la historia de Job? Quiero leerte 2 versículos que hay ahí en la historia de Job. Capítulo 1, versículo 21 dice: el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 2, versículo 10 dice: si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Ahora, iglesia, no nos sometemos, no nos dejamos humillar por Dios, porque mira, esta idea es tú puedes batallar con Dios todo lo que quieras, pero en algún momento vas a tener que reconocer que no puedes, y ahí es su poderosa mano humillándote. ¿Te das cuenta de esto? ¿Sí estás aquí conmigo? Y no nos sometemos o no somos humillados porque nos encanta el sufrimiento o porque Dios sea un tirano que le encante vernos en el piso no. Esto sucede porque fíjate cómo continúa el versículo, dice: para que Él los exalte a su debido tiempo. No es porque Dios nos quiera ahí mansitos y sea como un dictador, y no. Esto es porque hay una esperanza después. Y Dios quiere que aprendamos a confiar en Él porque hay una esperanza después. Mira, dice: para que Él los exalte, Él los levante a su debido tiempo. Y quiero que notes esto, o sea, esa mano poderosa que nos lleva a ver nuestra debilidad y que no podemos, es esa mano poderosa que nos permite pasar por momentos difíciles, pero es esa mano poderosa también la que nos levanta de ahí. ¿Estás aquí? Y dice: a su debido tiempo, a su debido tiempo. Esta palabra de tiempo, en griego hay 2 palabras para tiempo. Una es cronos, que es el tiempo medible, el tiempo cronológico, el tiempo en el que tú y yo vivimos. Y la otra palabra es kairos. Kairos se refiere a un tiempo oportuno, a un tiempo estratégico, un tiempo que no es medible, que no se está contabilizando, sino a algo oportuno, ¿sí? A un tiempo decisivo. Algunos comentan, de hecho, que este es el tiempo en el que Dios se mueve, en el kairos, ¿no? Porque Dios no está sujeto a una línea de tiempo como tú y como yo. Dios es eterno y estará por la eternidad. Lo que tú y yo vemos en una visión limitada de 100 años, 80 años, la historia de la humanidad en una línea de tiempo, ¿sí? Hasta donde podemos llegar, Dios lo ve en una eternidad. El pasado, el presente, el futuro, tú y yo no lo alcanzamos a percibir fuera de una cuestión lineal, pero Dios es eterno y Dios lo ve en su totalidad. Él no está atado, sujeto a una línea de tiempo. ¿Estás conmigo? De manera que esto nos está diciendo que Él nos va a levantar cuando el tiempo sea oportuno. Dios no llega tarde, Dios no llega temprano, Dios lo hace cuando lo tiene que hacer. En el momento oportuno, cuando se tiene que hacer, según su voluntad, no según tus tiempos, no según tu necesidad, la urgencia de tu necesidad, no según qué tanto estás preocupado o preocupada, no según como tú quieras manejar el tiempo, no, es el tiempo de Él. De manera que tú y yo podemos tener esperanza en que en medio de cualquier dificultad y lo que sea que te angustie, Dios te levantará a su debido tiempo. Y quizá para muchos será una cuestión en esta vida, el final de una deuda, el final de algún problema, de aquello que te preocupa que llegue al final. Pero a lo mejor para muchos otros no será en esta vida, será en el otro lado de la eternidad. Alguna enfermedad terminal, algún tema.
así, y a lo mejor Dios en su voluntad no te sana y no te recuperas y tu vida acaba, pero Dios te levantará a su debido tiempo cuando Cristo vuelva por nosotros. Y hay esperanza en esto, hay esperanza en Él, pero debemos reconocer que no tenemos el control, pero que Él sí lo tiene. En la semana leí un artículo que me gustó mucho, y no era acerca de esto ni nada, pero había una frase que me gustó mucho y decía: hay un solo Salvador y tú no eres Él. Entra con humildad y evitarás ser humillado por Dios. Puedes darte de topes como las cabras, ¿no? Así, todo lo que quieras, pero contra Dios no podemos. Y es su mano poderosa la que nos enseña que es mejor su voluntad para nosotros que lo que nosotros aún esperamos que Él haga por nosotros, ¿no es cierto? Ocúpate de ser humilde y no orgulloso. Ahora, ¿cómo mostramos esta humildad de corazón? Punto número 2. Pongamos nuestra ansiedad sobre Él. Dice, humíllense echando toda su ansiedad sobre Él. Esa es la manera en la que tú vas a mostrar una humildad y que estás siendo humilde delante de Dios, poniendo tu ansiedad sobre de Él. Ahora, dice echar, lanzar, arrojar, una acción que requiere esfuerzo, ¿no es cierto? O sea, esfuerzo, intención. Y además esta idea no es una cuestión de hazlo una sola vez y ya se acabó, ¿no? No, es algo continuo. Es decir, sigan echando todo el tiempo, ¿sí? Cuantas veces lo necesiten, echen su ansiedad en Dios. Si hoy te preocupa algo y estás ansioso por algo, se lo puedes dar a Dios. Si en una hora tienes otra preocupación y otra vez estás así apretado y todo, también. Si mañana es otra, también. Y su gracia es infinita y podemos hacerlo cuantas veces necesitemos, porque Él está ahí para nosotros también. Y Dios no se va a cansar, no va a decir... ¿No te ha pasado que luego conoces personas que te agobian tanto que dices, ay, ya que ya no me cuente? ¿No? Ah, bueno, Dios no es así con nosotros. Dios no es así con nosotros. Y podemos nosotros venir delante de Él y echar nuestra ansiedad en Él. Ahora dice... toda su ansiedad, un poquito, no va. La más importante, es que el suéter del niño, esa me la quedo yo, está fácil. Pero algo ya más importante, entonces ahí sí. No, es toda tu ansiedad ponerla sobre de Él las veces que sea necesario, las veces que lo necesites. Y esta palabra de ansiedad hoy en día está bien quemada, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya todo le da ansiedad a la gente, ¿sí o no? De hecho, hasta hay memes, ¿no los han visto? De un perro así súper fuerte. ¿Alguien me ha visto esto? Y un perrito así que está llorando, que todo le da ansiedad al perrito. Y está bien quemada ya esta palabra de ansiedad. En este texto, el significado de esta palabra sí lo podemos entender como ansiedad, como lo que entendemos hoy, pero también es afanes, preocupaciones. Y hay algo que describe este verbo que me encanta, que es básicamente algo que te distrae, una distracción. ¿Tú crees que otros se dan cuenta cuando estamos preocupados por algo? ¿Y cómo se dan cuenta? Por la cara. Pero muchas veces también porque andamos distraídos, ¿no es cierto? Oye, ella en el trabajo, en la familia, despierta, que no sé qué. Ay, perdón, es que ando preocupado por esto. ¿Sí o no? Creo que los afanes, las preocupaciones, las cosas que nos ponen ansiosos, sí nos distraen. No nomás de la vida en general y los círculos en los que vivamos, sino también de nuestra relación con Dios. Y nos distraen al punto que se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros, la fidelidad de Dios para nosotros. Se nos olvida quién es Él y quiénes somos nosotros. Y nuevamente llegamos o podemos empezar otra vez a querer combatir contra Él, con orgullo, porque nos distraemos y se nos olvida.
pero ocupémonos en ser humildes y con esfuerzo e intención entregarle, soltarle esas preocupaciones a Dios. Y esto de soltar no es un asunto como lo que escuchamos hoy, que seguramente has escuchado, cosas que te dicen, suéltalo ya y sé feliz, ¿no? Suéltalo y vive y fluye con el universo y cosas. ¿Has escuchado cosas así, sí o no? Claro que sí, en todos lados escuchamos cosas así. El hecho de soltar y entregarle algo a Dios no es para que fluya, es porque tú y yo no podemos cargarlo, pero Él sí puede. Es porque tú y yo no podemos, pero Él sí. Porque tú y yo no tenemos el control, pero Él sí. No se trata de échale ganas y suéltalo y no. Se trata de no puedes, pero Él sí. ¿Por qué crees que requiere esfuerzo, intención, arrojarlo y ponerlo en Dios? Porque en muchas ocasiones, en aquello que más nos preocupa, nos encanta tener el control, ¿no es cierto? Y luego algo se nos sale poquito de control y nos carcome la incertidumbre, ¿sí o no? Y no podemos no saber qué va a pasar y queremos tener el control y tener todo medido y saber qué va a suceder, cuándo va a suceder, a qué hora, cómo, todo. Por eso entregarle situaciones a Dios requiere esfuerzo, requiere hacerlo conscientemente, intencionalmente, porque te va a costar trabajo, pero tú no puedes cargarlo. Él sí. Y sabes, de lo que este texto habla no es precisamente de las situaciones difíciles que vivimos, sino del efecto que esas situaciones tienen en nosotros. La preocupación, la ansiedad, y yo estoy seguro que muchas veces tú y yo no podemos hacer mucho al respecto de aquella situación difícil que vivimos. Pero lo que siempre vamos a poder hacer, porque está en su palabra, es echar nuestra ansiedad en Él y librarnos de ese efecto que tienen las situaciones en nosotros. Y me encanta ver esto porque esa poderosa mano que hemos hablado, que permite situaciones, esa poderosa mano que permite y que en un futuro nos levanta, es la misma mano que en el proceso nos consuela y nos trae paz y nos ayuda a descansar. ¿Cómo se ve esto de darle algo, de entregarle algo a Dios? Mira, ¿puedes pasar, Adi? ¿Me ayudas? Le damos un aplauso a Adriana, por favor, que se anime. Mira, Adi, ¿cómo se debería de ver esto de entregarle algo a Dios? Pon tu mano así. Este es mi celular. Es un ejemplo, no te lo estoy dando. Aquí está, ¿no? Señor, te lo entrego. Ahí está. Úsalo, québralo, tíralo, rómpelo, cámbialo, como tú quieras. Haz lo que tú quieras con eso, Señor. Yo ya no lo puedo cargar, aquí está. Pero ¿sabes cómo se ve muchas veces? Señor, te lo entrego y ya no puedo y ayúdame con esto. Y agárralo poquito, quiero... No, pero no. Ey, no lo piques así, Dios, no. Espérame, no le hagas así. No, es que así no es, Señor, por favor, ayúdame con esto. Pero mira, vamos por acá, vamos por acá. ¿Estás conmigo aquí? Sí. Gracias, Adi. Un aplauso, Adriana, por favor. La idea es soltarlo, ¿te das cuenta? Echarlo, lanzarlo, o sea, dejarlo verdaderamente en Él, confiando que Él tiene el control, que Él puede y nosotros no. Ahora, ¿por qué podemos poner esos afanes y preocupaciones en Él? Porque su mano es poderosa, porque la nuestra no. Porque Él tiene control, nosotros no, pero además porque Él tiene cuidado de ustedes. Y sabes, esto de cuidado no es como que te cuida de que no te vayas a caer nada más. Esto quiere decir que Él se ocupa de ti, que Él se interesa por ti, que eres importante para Dios, que eres importante para Él, que le importa tu vida, le importa tus emociones, lo que te sucede, lo que pasas.
Y tú y yo podemos decir, sí, Dios es soberano, Él tiene el control, Él es bueno, Él, todo eso. Pero una cosa es decir esas cosas y otra cosa muy diferente es tener la certeza que Dios cuida de ti, que eres importante para Él, que te ama, que se interesa por ti, que no es ajeno a las situaciones y a cómo te sientes en las situaciones. Es que Dios es tan grande, ¿qué le va a importar que yo ande todo preocupado porque no tengo para pagar el agua mañana? No, sí le importa. Tú le importas. La cosa es que muchas veces medimos el cuidado y el amor de Dios por lo que nos da o no nos da, ¿no es cierto? Si nos da y nos cumple como si fuera un mago, entonces sí, me ama y me cuida. Pero cuando no sucede esto, no me ama, no me cuida. Es que ayer anduve de vago y ya me está castigando el día de hoy, ¿no? O sea, y medimos según lo que recibimos o no recibimos de Él. Hace un par de semanas estaba pensando en esto y estaba pensando cómo es que mis hijas pudieran ellas a su edad, cómo es que ellas pudieran sentirse amadas por mí, cómo es que ellas pudieran sentirse importantes para mí. Y dije, bueno, seguramente cuando les doy su dulcecito, ¿no? Cuando les doy sus galletas, cuando las dejo ver la tele, cuando vamos al parque y les digo, ya nos vamos, y me dicen, no, una vez más la resbaladilla, ok, una vez más. Seguramente esas cosas las hacen sentir amadas, que cuido de ellas, que me importan, ¿no? Pero luego les digo que no al dulce, a la galleta, a la resbaladilla, a la tele y hacen su berrinche. Y la cosa es que cuando digo que sí, cuando digo que no, vienen de donde mismo y es porque las amo y cuido de ellas. Claro que si fuera por ellas, dulces todo el día, galletas todo el día, verían la tele todo el día, estarían en el parque y qué hermosa vida tendrían, ¿no? Pero ¿tú crees que yo sería congruente en decir que las amo y me preocupo y me ocupo de ellas y las cuido si les diera todo lo que quieren en el día? No, ¿verdad? Porque no sería bueno para ellas. Familia, lo que te estoy tratando de decir es que Dios se ocupará de nosotros a su debido tiempo, cuidará de nosotros y se ocupará no como tú y yo queremos que lo haga, sino como Él quiere hacerlo y como Él va a disponer a hacerlo, porque Él nos ama y su voluntad, dice su palabra, que siempre es buena, agradable y perfecta para nosotros. Y ¿sabes algo? Su voluntad siempre va a tener con llevarte a ti al carácter de Cristo. De manera que todo lo que Él permite o nos da o no nos da tiene que ver con un proceso que Dios hace en tu vida para llevarte al carácter de Cristo. No midas el amor de Dios según lo que recibes de Él. Si te da o no te da, o te permite o no permite situaciones. Mira, su palabra dice que en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y creo que a veces solamente hace falta que voltees a ver la cruz y a Cristo crucificado para que te des cuenta del gran amor que Dios tiene por ti, de qué tan importante eres para Él, de cuánto Él se ocupa de ti y de mí. Ocúpate de ser humilde delante de Dios, de echar tu ansiedad en Él, tus preocupaciones. Descansa en el cuidado perfecto, el cuidado justo, santo, que tiene Dios, un buen Padre que te ama. Descansa en eso, puedes confiar en eso verdaderamente y vivir con esa certeza en tu vida. Y sabes, tú y yo debemos ocuparnos en eso, ¿no? Ser humildes, echar nuestras ansiedades. Pero creo también que hay, ¿sigues aquí conmigo? Sí. Creo que también hay algunos regalos, algunos recursos de gracia que Dios nos ha dado, que podemos echar mano y podemos vivir para que esta dinámica de humillarnos y de echar nuestras ansiedades sea más... para que esta dinámica sea más, no más efectiva, sino que comience a ser una verdad en nosotros. Porque podemos decir, bueno, ¿cómo le hago? ¿O por dónde? O entiendo que tengo que hacer eso, ¿no? Bueno, creo que Dios nos ha dado algunos regalos que nos ayudan en esta dinámica. Mira,
Punto número 3, recursos de gracia: conoce, pertenece, ora y relaciónate. Conoce. Escucha lo que dice un pastor llamado Kevin DeYoung. Él dice: la preocupación y la ansiedad reflejan nuestra falta de confianza en la bondad y la soberanía de Dios. La preocupación es un asunto espiritual y debe ser contrarrestado con la fe. Dice su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y que la fe viene por oír. ¿Y por oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Conoces lo que está en la Biblia? Y quiero mencionar esto porque creo que es importante. Mira, la ansiedad puede ser también un tema patológico. Y si en ti es un tema patológico, te animo a que te trates, que busques ayuda en este tema también. Pero tú puedes tener un asunto patológico o puedes vivir constantemente sobrecargado, abrumado, angustiado, afanado, ansioso, sumamente preocupado al extremo. ¿Cuántos tuvieron una mamá súper preocupona? No se crean. En serio, hay personas que viven al extremo de la preocupación, ¿sí o no? Y ya sea un asunto patológico o un estilo de vida y algo constante en tu vida, yo te animo a que leas tu Biblia, a que conozcas la palabra de Dios, las promesas de Dios, que conozcas el amor de Dios mostrado en Cristo Jesús, que conozcas a tu Salvador a través de las Escrituras, porque esto va a trabajar tu fe y con tu fe vas a poder contrarrestar la ansiedad y las preocupaciones. Conoce su palabra. Pertenece. Gálatas 6, versículo 2, dicen: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. La ley de Cristo de amarnos unos a otros. Y esto sucede en un contexto de iglesia. Lleven unos las cargas de los otros en un contexto de iglesia. Pertenece. No hay manera que podamos ayudarnos y llevar nuestras cargas y aligerarnos la ansiedad y la preocupación y todo lo que vivimos si no estamos conectados, si no estamos verdaderamente relacionándonos unos con otros, si no pertenecemos a una iglesia local. Quizá a ti no te importa la iglesia local, quizá a ti no te importa la iglesia cristiana, quizá tú dices: bueno, pues nomás voy a ir ahí a sentarme 2 horas, a dormirme media y a... No menosprecies el valor de la iglesia local. Dios ha diseñado la iglesia para que escuchemos su palabra, para que seamos edificados, para que conectemos unos con otros, nos relacionemos unos con otros, para que seamos como una familia en Él y podamos ayudarnos y llevar nuestras cargas. Y la iglesia verdaderamente pasa a ser como una red de apoyo para nosotros, ¿no? En tiempos difíciles te caes y ahí está la familia que te ayuda y te lleva y te levanta y te soporta y vamos hacia adelante. No menosprecies esto. Pertenece. No como un visitante, y lo digo en serio, no como una persona que llega una vez cada nunca, sino verdaderamente como familia, comprometidos unos con otros en esto. No conmigo, no con el local, no con la reunión de las 11:15, no. Con las personas, unos con otros, ¿sí? Y en este punto nada más quiero mencionarte esto, porque sería muy arriesgado que yo te dijera: comparte tus cargas y abre tu corazón y comparte tus preocupaciones a diestra y siniestra, ¿sí? Creo que sería algo delicado que yo hiciera eso. Lo que sí te puedo decir es que para las personas más comprometidas, aquí tenemos un grupo, un canal de comunicación, tú lo sabes, ¿no? Y ahí ponemos peticiones de oración y demás. Si tu petición y tu preocupación y lo que está en tu corazón lo puedes abrir y lo quieres poner ahí, adelante, hazlo. Y habrá personas comprometidas contigo en orar por ti, en preguntarte: ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Comprometidos unos con otros. Pero si tu preocupación o tu situación consideras que requiere más discreción o un cuidado diferente, solo te quiero recordar esto. ¿Estás aquí? ¿Sí? Te quiero recordar que en esta iglesia vemos 2 pastores y habemos un equipo de líderes en los que se nos impusieron manos delante de muchos de ustedes y se nos encomendó y se nos delegó para pastorear y cuidar esta congregación. De manera que estamos para servirte, ¿sí?
Y hay un equipo de líderes aquí que queremos llevar tu carga, que podemos ayudarte quizá en esto, podemos acompañarte al menos en esto, pero yo te animo a que seas prudente también. Porque hay muchos oídos para escuchar, pero a veces no es prudente compartirlo con muchos, ¿sí? Pero la iglesia sí o sí pasa a ser una red de apoyo. ¿Lo puedes ver? No menosprecies eso. 3, ora. D.A. Carson dice, ya estoy por terminar, ya se hizo bien tarde, pero mira, D.A. Carson dice lo siguiente: o la preocupación expulsa a la oración, o la oración expulsa a la preocupación. Hablando de iglesia y de oración, ¿no? ¿Sabes lo increíble que es saber que hay personas que oran por ti? Es una bendición, es una verdadera bendición. Palabras del apóstol Pablo, Filipenses 4:6. Mira lo que dice: no se preocupen, ¿por qué? Por nada. En cambio, oren por todo. No se afanen, no se pongan ansiosos, no se distraigan por nada. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No te distraigas. Ora por todo. Ora por todo. Y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Que aunque las cosas no cambien, aunque la situación siga igual difícil, aunque el niño no se ponga el suéter y se vaya a enfermar, aunque el mundo se caiga a pedazos, tú puedes experimentar la paz de Dios. Porque no depende de ti, depende de Él. Ora, pero fíjate cómo termina: mientras vivan en Cristo Jesús. Y con esto comienzo a cerrar. Relaciónate, mira, mientras vivan en Cristo Jesús. Relaciónate con Jesús, relaciónate con Cristo Jesús. No olvides el contexto de esta carta, dirigida a creyentes, personas que habían puesto su fe en Jesucristo. Y la cosa es que si tú entregas tu vida a Jesús, si tú no lo haces, si tú no decides seguir a Cristo y conocer a Cristo a través de las Escrituras, creer en su Evangelio, si tú no le entregas tu vida a Jesús, tú no puedes esperar que Dios responda de la manera que leímos en este pasaje, porque este pasaje está dirigido a creyentes. Definitivamente tú y yo en algún momento de la vida vamos a ser humillados por la poderosa mano de Dios. Claro que sí, porque no podemos, pero Él sí puede. Claro que seremos humillados, pero si tú no has creído en Cristo y no le has entregado tu vida, tú no puedes esperar que Él te levante a su debido tiempo. Tú vas a querer echar tus cargas en Él, pero no vas a poder. ¿Por qué? Porque hay una relación rota. La Biblia nos enseña que todo ser humano, ¿sí? No importa si naciste siendo muy bueno, ¿no? Y desde que naciste le diste un abrazo a la enfermera y eres puro amor y paz en la vida. No importa, ¿sí? Todo ser humano nace alejado de Dios, separado de Dios, enemistado con Dios, en una relación rota con Dios. Y no hay nada que puedas hacer, no porque te portes bien toda la vida, no hay nada que puedas hacer para reconciliarte con Dios. Nada. No hay nada que puedas hacer. El poder relacionarnos con Él es únicamente por medio de Cristo Jesús y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No hay otra manera, no hay relación con Dios si no es a través de Cristo. Y esto es un regalo que viene de Él. Esto es un regalo que no merecemos, que no nos ganamos, que no podemos obtener por nosotros mismos. Es un regalo que Dios tiene para ti. Él quiere relacionarse contigo. Él quiere que tú te relaciones con Cristo, que le conozcas, que le entregues tu vida. Y si te humillas delante de Dios como leímos hoy, si te humillas y reconoces que no puedes, pero que Él sí puede, si reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, si te arrepientes de todo aquello que no agrada a Dios y decides caminar diferente buscando honrar y glorificar a Dios en tu vida, entonces y solo entonces tú puedes esperar que Dios te va a levantar algún día. ¿Estás aquí? Que tú puedes esperar, poner tu ansiedad en Él y que Él se va a ocupar de ti porque te ama como un padre que te ama.
Tú puedes esperar en el presente que Él va a hacer eso por ti, y en el futuro que Él te va a levantar, en el paraíso, en el cielo, en su presencia, en la eternidad, donde dice su palabra que no hay más dolor, donde no hay más llanto, donde no hay más tristeza, donde habrá gozo eterno en su presencia. Iglesia, Jesucristo dijo esto: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Relaciónate con Jesús. Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay vida eterna, solo Él ha vencido el mundo y la muerte. Solo en Él verdaderamente hay futuro y esperanza en esta vida y en la otra. Con esto cierro. En un mundo en el que constantemente vivimos preocupados, afanados y ansiosos, humillémonos delante de Dios, reconociendo que no tenemos el control, pero Él sí lo tiene. Caminemos con la certeza que Él nos levantará a su debido tiempo, que Él no deja al justo caído, y aprendamos a echar nuestras preocupaciones en Él. Encontremos descanso en el perfecto cuidado de un Padre que nos ama y que se interesa por nosotros. ¿Me acompañas a orar? ¿Puedes ponerte de pie, por favor?